Ajá. Pero además este energúmeno no solamente habló él, sino en apenas 48 horas, fíjense quién más lo dijo. El expresidente Duque dice lo siguiente: necesitamos que todos los parlamentos y sistemas democráticos del hemisferio avancen acusando y sancionando de nuevo a nuestra industria petrolera. Siguiente, la señora Bullrich, me provoca decirle otra cosa, pero no puedo. Argentina se opone a la relajación de sanciones económicas a Venezuela a cambio de un acuerdo electoral con la oposición. No se puede apoyar a dictaduras, no se puede cambiar dictadura por petróleo. ¿Están ya claros por qué estoy convocando esta rueda de prensa? Bueno, ¿quién les metió en la cabeza a estos energúmenos o qué interés oscuro hay en que un gobierno se cambia matando de hambre a la gente, dejando a hospitales sin camas y dejando a millones de niños sin alimentación y sin educación? Miren, la mayor parte de la responsabilidad de esta crisis económica recae sobre Chávez y Maduro. Que tengamos una economía que depende de un solo producto es la responsabilidad de los últimos 80 años de Venezuela. Es decir, el que se cansó de decirlo, que fue Arturo Uslar Pietri, pues bien, dijo, dependemos de una economía que tiene un solo producto. Eso es responsabilidad de los últimos 80 años de Venezuela. Ahora bien, lo que hicieron entre 2018 y 2022, la oposición tóxica de este país, fue lo siguiente. ¿Qué ocurrió cuando la sanción al único producto o a la industria que produce el 96% de las divisas de un país? Es decir, no solamente es que sancionaron personalmente a Maduro, el problema no es ese, es que sancionaron a la industria petrolera venezolana. Eso produjo nada más y nada menos que una caída del 80% de la producción petrolera. Cayó en 93% el ingreso de divisas a Venezuela. Cayó en 78% la importación de alimentos porque aquí no sembramos el petróleo. Y eso ocasionó 7.3 millones de migrantes. Ahora mi mensaje para abuelos, madres, emprendedores, comerciantes e industriales de este país. Cerco económico es hambre. Hambre trae miseria. La miseria va a producir que tengamos por lo menos y alcancemos la cifra de 10 millones de migrantes. Señores, no, con 10 millones de migrantes no hay votos para ganar a Nicolás Maduro. Así que eso es un suicidio político. ¿Qué hay detrás de estas sanciones? Primero voy a ir con Mr. Bromfield. Este señor se olvida que la lucha por la libertad de comercio y las restricciones que había puesto el Reino Unido de la Gran Bretaña fue lo que ocasionó lo que se llamó el Boston Tea Party. Abra su libro de historia, Mr. Bromfield, y ábralo en el capítulo que dice Boston Tea Party, porque la independencia de los Estados Unidos fue por restricciones comerciales impuestas por la Gran Bretaña. No sea ignorante. ¿O qué interés oscuro hay ahí? Tenemos que preguntar. No puede ser, y aquí mi mensaje también para el señor Daniel Erickson. La nación, modelo de libertades económicas en el mundo, no puede pretender restringir la libertad de los venezolanos en su comercio.
Es lógico, díganme una cosa, es lógico pensar que al socialismo o que a los socialistas que restringen el comercio se tumban restringiéndole el comercio a los socialistas. Ah, pero bueno, de verdad que son unas estrellas, ¿vale? Si hay un gobierno que restringe el comercio, tú le vas a poner más restricciones al comercio, sí, ya lo vas a tumbar. ¡Qué éxito, vale! ¡Qué maravilla, qué genio! No, es que aquí me parece que lo que hay es otra cosa. Prácticas socialistas para tumbar socialistas. Eso sí no lo entiendo. Voy con el presidente Milei. Presidente Milei, usted que es un teórico del liberalismo y habla de la libertad, la política exterior de su país es restringir la libertad del comercio para cambiar un gobierno. Usted va a combatir socialismo con restricciones al comercio, presidente Milei. Semejante barbaridad. Yo creo que usted va a hacer que resuciten los profesores von Mises, Hayek, incluso hasta Rothbard, que es su autor favorito en los Estados Unidos, pues le van a jalar las patas al presidente Milei. Si le hace caso a la que usted mismo señaló como la montonera de la señora Bullrich. Porque eso lo dijo usted, yo no. Entonces no puede ser que un gobierno que se inicia como la parte liberal de América Latina, entonces sea un promotor de restricciones al comercio. Hoy no está hablando un socialista. Hoy no está hablando un tipo que tiene ninguna alianza con ningún gobierno de Maduro. Les está hablando un opositor que además es de pensamiento ordoliberal. Claro y raspado. Ustedes quieren tumbar y hacer caer a un gobierno por restricciones a la economía y matando de hambre a la gente. Bueno, primero que es un gesto inhumano, pero que además es torpe, ¿vale? Además es una idiotez. Lo que van a hacer es que van a atornillar a Maduro. Ese es el problema que hay. Pero es que no fue suficiente ya con Cuba. ¿Salieron de los Castro o no salieron de los Castro? No, vale, no salieron de los Castro tampoco. ¿Salieron del régimen de los ayatolá en Irán? No, no salieron de ahí. No han salido de ellos. Es una política torpe estar matando de hambre y criminal, además, estar matando de hambre a un pueblo para tratar de cambiar de gobierno. Aquí tiene que haber alguien que le duela y poner humano, es un sentimiento humano, ¿vale? No podemos exigirle al pueblo venezolano que se muera de hambre para cambiar al gobierno de Maduro, porque no lo vas a cambiar así. Lo que vas a producir es una ola de hambre, de miseria y de desolación, y una ola de migrantes que van a ir a tocarle la puerta a las fronteras de los Estados Unidos. No sean irresponsables, ¿vale? Y voy con la sociedad colombiana. Este señor Duque, que por exitoso no se conoce en su gestión, ahora acaba de frenar la fracción parlamentaria del Centro Democrático en el Congreso de Colombia, la propuesta que llegaba el presidente Petro de incentivar el comercio con Venezuela. ¡Ay, qué gran cosa! ¡Qué gran triunfo! Pero me voy a referir más bien al dueño del collar y la cadena, al presidente, al jefe del señor Duque, que es el presidente del Centro Democrático. Mire, presidente, no restrinja comercio para tumbar gobiernos porque la salida le va mal. Le va a ir muy mal. Es decir, todo el norte de Santander, toda la Guajira colombiana, afectada por la falta de comercio con Venezuela, porque al señor Duque se le antoja de imponerle sanciones a Venezuela. Porque eso es una sanción lo que acaba de hacer la fracción del presidente Duque ahí en el Congreso de Colombia y en el Senado de Colombia.
Eso es lo que acaban de hacer. Acaban de sancionar a Venezuela en el Congreso de Colombia. ¿Y a quién están sancionando? ¿A Maduro? Mira, no están sancionando a Maduro. Están sancionando es al Táchira. Están sancionando a San Cristóbal, a San Antonio del Táchira y a Ureña. Están sancionando a Cúcuta. Están sancionando al norte de Santander y a La Guajira. Están estimulando a la guerrilla. Están estimulando el comercio ilegal en la frontera. Eso es lo que acaba de hacer esta fracción de irresponsables en el Congreso de Colombia. Nuestro apoyo a las fracciones de Gloria Flores y del Pacto Histórico, que están haciendo lo que tienen que hacer. Pero esto es cosa del mundo al revés. Resulta ser que son los socialistas los que están impulsando las libertades económicas entre Colombia y Venezuela. Imagínense ustedes, tremenda lógica. Presidente Uribe, amarre a sus locos. Presidente Uribe, usted no puede estar frenando el comercio entre Venezuela y Colombia porque eso no tumba gobierno ni cambia gobierno. Lo que está estimulando es el comercio ilegal y la guerrilla ahí, en la frontera de Venezuela con Colombia. Así que amarre a sus locos y que de una vez por todas el comercio, la legalidad y la transparencia vuelvan a la frontera colombo-venezolana. Y voy con los senadores, con el señor Rubio and Company. Es una verdadera vergüenza aquel que lucha por el poder en Estados Unidos y por la conquista de los votos de la Florida lleve a muchos de sus líderes a olvidar a los padres fundadores de la Unión Americana. Una nación entera muerta de hambre para que ustedes hagan demagogia en la Florida. Sean irresponsables, ¿vale? Ya me van a venir con el cuento, no, que te está pactado con Maduro, porque es que Maduro, no es Maduro nada, chico. Maduro no sale de ahí con las sanciones de ustedes, porque ya lo saben, les gusta jugar y manipular al exilio cubano y al exilio venezolano en la Florida para ustedes ganar votos, sacar curules a cambio de matar de hambre y dejarnos atornillados aquí a Nicolás Maduro en Venezuela. Irresponsable. Y mi último llamado es que esto indigna. Lo voy a hacer en inglés para que la gente, para que ya me entienda, pues. For Mr. Brownfield and the American people, re-extending sanctions will lead to a terrible 10 million illegal migrants knocking on the doorstep of the United States borders. There can be no wall that will be able to stop that disaster from happening. Entiendan que el desastre les va a tocar las puertas de las fronteras de los Estados Unidos si ustedes lo que hacen aquí es levantar sanciones, matar de hambre y aislar a Venezuela. Bueno, primero lo que hay que decir es que cualquier campaña contra los venezolanos, además una minoría de venezolanos, yo te voy a decir, cuando vi a ese niño de 15 años que había cometido un delito en Nueva York, te lo juro que me partió el corazón, como maestro, como profesor. Porque cuando tú ves a un niño que comete un delito, la falla es de nuestro sistema educativo. Tengo 25 años diciendo que la producción del hombre nuevo es con una reforma y la transformación de mi sistema educativo. Ese niño y esos niños que están allá cometiendo delitos me duele en el alma. Y me duele en el alma como profesor. De verdad de verdad es un tema que me afecta, pues tienen la misma edad de una hija mía. Y cuando uno es maestro y cuando uno es profesor, de verdad te duelen todos los niños. Para mí es un niño venezolano que la tragedia que estamos viviendo y esta tragedia que nos vienen ocasionando te parte el alma. Cuando ese niño venezolano es puesto preso y lanzado una campaña contra los venezolanos,
llamando a los delincuentes. Eso parte del alma. Pero también me hace asumir responsabilidades nosotros como venezolanos de hacer un profundo pacto de Estado. Yo quiero adelantar también mi opinión sobre el tema de Francisco Rodríguez y lo que él ha dicho sobre el pacto para el futuro. Los venezolanos tenemos que pensar muy bien en ese niño de 15 años que está en Nueva York y ponernos de acuerdo para evitar que más niños de 15 años estén en Nueva York haciendo lo que están haciendo. Porque ese niño no debería estar en Nueva York. Ese niño debería estar aquí, en su escuela, estudiando, sacando su bachillerato y preparándose para ser científico en el IBIC. Ese es mi objetivo como ser humano, mi objetivo como padre y mi objetivo como político. Que ningún niño de 15 años esté en las calles de Nueva York, sino se esté más bien formando para ingresar en el IBIC. Por acá, Daniel Álvarez de Televen. Daniel. Tengo tres preguntas. La primera es sobre los diálogos que se han desarrollado en el país. Quisiera saber primero cuál es su posición sobre los diálogos que ha tenido una parte de la oposición, la plataforma unitaria con el gobierno, si cree que esto ha rendido frutos y si están conformes con lo que ha surgido de allí, tomando en cuenta que desde ese sector señalan que pues, se ha arreciado la persecución en contra de algunos sectores de la sociedad, el caso de Rocío San Miguel es uno. La segunda, su balance sobre el diálogo en la Asamblea Nacional para el cronograma electoral que va a ser presentado al CNE. Y por último, usted hizo alusión al presidente Iván Duque, pero el presidente Gustavo Petro dijo en el pasado que la migración es causa del cambio climático. Quisiera saber su posición al respecto. Gracias. Con relación al presidente Petro, el presidente Petro ha dicho de manera bastante responsable que parte importante del proceso de migración es por las sanciones. Evidentemente, si usted sanciona a la única industria que le produce divisas a Venezuela, evidentemente va a quebrar al país. Porque fíjense, no se trata de las sanciones a Nicolás Maduro, o a Cabello, o a Rodríguez, o a cualquiera de ellos. Se trata de la sanción a la industria petrolera, y eso es lo que hay que aclarar. Cuando usted restringe la industria, la única industria que se ha convertido en el fenómeno cultural y social más importante de la historia de Venezuela, porque fíjense que esto es importantísimo. El petróleo no es una simple industria, el petróleo es el fenómeno cultural y social más grave de nuestra historia, o sea, más importante de nuestra historia, más importante que la independencia, según Arturo Uslar Pietri. Es decir, un fenómeno que nos cambió todos, nos cambió el rostro, nos cambió la manera de pensar, nos cambió la manera de discutir, nos cambió la manera de hablar, nos cambió todo. La diferencia entre la Venezuela antes del petróleo y después del petróleo es gigante. Es decir, que cuando tú sancionas a la industria petrolera, tú estás atacando al corazón, al pulmón y al cerebro de los venezolanos. Entonces es un tema muy delicado. Entonces el presidente Petro tiene razón cuando dice que la sanción a la industria petrolera venezolana está causando los migrantes, pero por supuesto que está causando los migrantes, porque está bien, evidentemente hay que decir que la primera responsabilidad de esta crisis es de Chávez y Maduro, obvio, porque tienen 25 años gobernando, son ellos. Pero es que frente a ellos vienen los tortolitos de la oposición, radical, extremista, idiota, loca, o yo no sé, o qué oscura es, a decir que sancionando a la industria petrolera venezolana van a cambiar Nicolás Maduro. Entonces, ya le salió mal la jugadita. Ahora vienen otra vez, porque ese foro donde estuvieron estos señores aquí hablando, no lo organicé yo. Lo organizó un venezolano. Sobre el tema de los diálogos y sobre todos los temas que tienen que ver en la Asamblea Nacional y todo lo demás, esas respuestas se las da el secretario general de la Alianza del Lápiz, que es quien va a asumir, y mi jefe de campaña, quien va a asumir la vocería en todos esos temas que tienen que ver con el tema partidista. Pero la verdad es que la Alianza del Lápiz tiene una sola política. Nosotros hablamos en Venezuela y con las cámaras prendidas. Hablar y reunirse 14 veces a escondidas no creo que sea un llamamiento a la verdad. La Alianza del Lápiz, y eso lo ha dicho nuestro secretario general, nosotros no somos tibios en ese tema. La única organización política que ha acudido a la Fiscalía General de la República a solicitar una investigación contra Tarek El Aizami y todos los hechos de corrupción que hay en PDVSA es la Alianza del Lápiz.
Y nosotros seguimos exigiéndole al fiscal general de la República un pronunciamiento sobre los hechos de corrupción en Petróleos de Venezuela. Porque los hechos de corrupción ocasionados por Rafael Ramírez, los escándalos de Rafael Ramírez y de Tarek El Aizami, eso no puede pasar por un ladito. Eso tiene que haber una investigación, evidentemente. Pero también tiene que haber una investigación contra los directivos de Citgo y contra los directivos de Monómeros que fueron designados por el gobierno interino. Porque no es con mi malandro no te metas, ni con mi ladrón no te metas. Aquí el problema es que la sociedad venezolana generó un atajo de ladrones que simplemente es quítate tú para ponerme yo. Por eso la verdad es que la Alianza del Lápiz no se va a sentar, ni en la Alianza Democrática, ni se va a sentar tampoco en la Mesa de la Unidad, porque no creemos en esa vieja forma de hacer política, ¿vale? Porque quienes trajeron a Chávez y a Maduro, ¿quién fue, Euclides? Los adecos y los copellanos. ¿Y quiénes fueron los que trajeron también esta revolución? El mal manejo de las finanzas públicas. Porque no es que estábamos en Suecia aquí en el 99, o en Suiza. Un país desastroso que trajo a Chávez como respuesta a la inconformidad. Ahora que el remedio fue peor que la enfermedad, por supuesto. Llevo 25 años siendo opositor. Pero yo soy opositor de fondo, no de forma. Y como opositor de fondo, te puedo decir, y además de pensamiento económico, claro, porque no me gusta este gobierno, y no me gusta la forma en que hacen la economía este gobierno, quiero decirte que no se puede restringir el comercio ni sancionar a un país para intentar cambiarlo. Eso es insólito. ¿A quién se le ocurre? Adelante. Bienvenida. Cuanto a las otras sanciones contra Venezuela, ¿cuál es la posición del lápiz de que vayan estas ligadas a la inhabilitación política, en este caso de María Corina Machado? Primero que eso es una torpeza. A nosotros nos parece una torpeza que estén ligando sanciones económicas con cuestiones políticas. ¿Por qué el pueblo venezolano tiene que estar pagando los platos rotos de un conflicto político? Ahora, si vas a levantar sanciones económicas, a mí me parecen un desastre. Pero fíjate, por ejemplo, el tema de lo que ha venido pasando con todas estas licencias. Las licencias que van a apertura económica. Cuando tú das apertura económica, da transparencia porque el gobierno tiene que rendir cuentas. Ahora, yo le cambiaría esas sanciones por rendición de cuentas del gobierno, para que no ocurra lo que ocurrió con el Aizami. Es decir, hay que cambiar licencias económicas, perfecto. Vienen licencias económicas para que tú puedas operar, perfecto. No hay problema. Vamos. Pero ríndanme cuenta de en qué se van a gastar esos ingresos petroleros. Es decir, que se reactive el sistema republicano. Es decir, cuando a una nación le ingresan dinero, le ingresa por caminos legales. Si es por caminos legales, esas cuentas se traducen en cuentas fiscales de la República. Son cuentas fiscales que yo voy a poder, como opositor, revisar. Y estoy obligado a revisarlo y ellos están obligados a darme las cuentas fiscales de la República, el gobierno. Yo le pediría a la vicepresidenta de la República que me enseñe las cuentas fiscales de la República cuando eso viene por una operación legal. Pero si la operación legal se tranca, tienen la excusa perfecta para no dármela. Es decir, que las sanciones es igual a oscuridad. Y con oscuridad tú no vas a tumbar a Maduro. Tú lo que vas es a matar de hambre a la gente. Entonces, evidentemente, eso es un escenario de torpeza. Pero la Alianza del Lápiz está haciendo una investigación porque no nos vamos a quedar ahí. Esto parece ser una operación mucho más oscura y mucho más tenebrosa de lo que estamos imaginando nosotros. Y tiene que ver con otros temas de geopolítica y de estrategia que están más atrás de todo esto. Y nosotros no necesitamos ni estar detrás de Maduro ni detrás de ningún grupo político, porque aquí los venezolanos tenemos sangre y genética de fondo y ideas bien claras y bien plantadas para estar cayendo en los chantajes de una oposición que fracasó y que también tiene que rendirle cuentas al país de un periodo tenebroso como fue el gobierno interino. ¿Alguna otra pregunta?